Y entonces si decimos nunca más muchas veces, esta semana hay una fecha que tiene que ver con el genocidio armenio y que quizás no tiene la prensa que tiene el nunca más de los desaparecidos en la Argentina, pero que ha sido muy importante y para eso lo tenemos a China Taka Kanchatka, que nos va a explicar un poquito. Jo, mira, lo primero que me viene a la mente es algo que acabas de decir, que no me lo había puesto a pensar ni siquiera en estos últimos días preparando la columna de hoy, que el nunca más nuestro se recuerda el 24 de marzo y esta fecha del genocidio armenio es casualmente un 24, claro, pero del mes siguiente, el 24 de abril. Bueno, como habíamos anticipado en los últimos 2 o 3 programas de Barrilete, el próximo viernes se van a cumplir 100 años del genocidio del pueblo armenio. Recordemos a los oyentes que esta cruel matanza comenzó un 24 de abril de 1915, cuando muchos armenios, cientos de armenios, fueron arrestados, deportados y posteriormente asesinados. De alguna manera esta fecha, el 24 de abril, es simbólica, es decir, esto ocurrió realmente, pero digamos no es que ocurrió solo el 24 de abril, sino que esta fecha resume un poco la multiplicidad de crímenes de lesa humanidad que siguieron contra el pueblo armenio para tratar de poner fin a su identidad y a su existencia colectiva. ¿Quién perpetró esta matanza? ¿Alguno tiene idea? No. ¿Quién se encargó de realizar esto? No. Bueno, o sea, una de las cosas es que me parece es eso, uno escucha, sí me suena el genocidio armenio, pero ¿qué estamos hablando? O sea, los por qué, claro, no quién sabemos lo mucho. hizo. Exacto. Bueno, el encargado de realizar este genocidio, esta atrocidad, fue lo que en aquel momento se conocía como el Imperio Otomano, que hoy en la actualidad es Turquía. El país conocido como Turquía en aquel momento era un imperio que estaba bajo el liderazgo de un grupo de militares nacionalistas conocidos como los Jóvenes Turcos. ¿Cuál fue la justificación que utilizaron estas personas para llevar adelante esta aberración? Los tipos llevaron adelante este plan sistemático de exterminio acusando a los armenios, escuchen esto, de albergar sentimientos nacionales hostiles al gobierno otomano. Es decir, en una excusa muy endeble se basaron para llevar adelante el exterminio de un pueblo. Claro, ¿saben lo que ha pasado desde ese momento hasta la actualidad? Los sucesivos gobiernos turcos se han empecinado en negarlo hasta el día de hoy, insistiendo en que no hubo ningún plan de exterminio. Dicen que lo sucedido en 1915 fue una guerra civil en la que murieron solamente unas 500.000 personas. Todas armenias. Claro, no son 30.000, son 6.000, ¿no es cierto? Esto está presente siempre. Y están todos en Europa. Siempre. En Ruanda masacraron 1 millón de personas en 100 días. Pero no fueron 1 millón, fueron 200.000. Siempre se escucha este tipo de voces, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, y mal que les pese a los turcos, existe un gran cúmulo de evidencia, pruebas y testimonios que acreditan que la masacre efectivamente ocurrió. Muchos investigadores e historiadores sostienen que entre 1915 y 1917 la población armenia se vio forzada al exilio y como consecuencia de ello murieron 1,5 millones de personas como consecuencia de estas marchas forzosas en el desierto, campos de concentración, hambre, enfermedades y muchos otros etcétera. Claro, fíjense esto, qué curioso, ¿no es cierto? El persistente negacionismo de estos horrores por parte de Turquía, pero especialmente la ausencia de una acción internacional inmediata, dejaron establecidas las bases para los genocidios que íbamos a encontrar con posterioridad en el siglo XX. Miren esto, qué nefasto. ¿Saben quién dijo en 1939, o mejor dicho, ¿saben qué dijo en 1939 Adolf Hitler en un meeting del Partido Nacional Socialista? En un meeting. No, pero es una palabra que está castellanizada y se escribe como meeting, ¿eh? No, pero lo que digo político. es... Me imagino la situación. Lo que vas a decir. Claro. ¿Saben qué dijo? ¿Quién habla hoy del exterminio del pueblo armenio? Fíjense, en 1939, esto había ocurrido en 1915, el tipo decía, matemos a todos, claro. Total, esta barbaridad que pasó hace 20 años, nadie la reclama. Claro, es el precedente. Nadie se acuerda. Increíble. Déjenme decirles que este aniversario no es un aniversario más, es especial por 2 motivos. Por un lado son 100 años, la redondez del número habla por sí solo, pero por otro lado también sucede en un clima de mucha presión internacional para que sea reconocido el genocidio. Por un lado, hay 2 ejemplos claros de esto. Por un lado, Obama, el presidente estadounidense, le pidió al Congreso de los Estados Unidos que lo reconozca como un genocidio. Y por otro lado, el Papa Francisco, hablábamos el lunes pasado en Barrilete, en la misa del 12 de abril de este año, hace solo 2 domingos atrás, se refirió al genocidio armenio como el primer genocidio del siglo XX, pidiendo no silenciar la verdad. Claro que las respuestas de Turquía no se hicieron esperar y salieron con los tapones de punta, ¿no es cierto? Recogieron el guante y lo primero que hizo el gobierno turco fue retirar a su embajador del Vaticano, y el presidente de Turquía, Recep Erdogan, que casualmente había recibido al Papa en noviembre del año pasado en Ankara, en la capital, le pidió al Papa Francisco que no hable estupideces y le lanzó una advertencia, cito textual,
condeno al Papa y quiero advertirle. Espero que no vuelva a cometer un error de este tipo, dijo Erdogan en su encendido discurso, y agregó: cuando los políticos y los religiosos asumen el trabajo de historiadores, no dicen verdades sino estupideces. Pero pará, ¿vos pensaste que esto fue lo peor? No, hay algo aún peor. El querido ministro turco para Asuntos Europeos dijo que el Papa había hablado así. ¿Sabe por qué? Porque viene de Argentina, que es un país que le dio... que acogió a los nazis y en el que lamentablemente la diáspora armenia domina el mundo, claro, domina al mundo de la prensa y de los negocios. Vamos cerrando un poquito la columna con algunos datos más. Les cuento, chicos, que el genocidio armenio está reconocido solamente por 22 países en el mundo. Uno de ellos es la Argentina, que en el año 2007, el año que el compañero se nos iba y se iba para Dinamarca, promulgó una ley en nuestro país, la ley 26.199, que instituyó el 24 de abril como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, precisamente en conmemoración del genocidio armenio. Saben que con 100.000 personas la comunidad armenio-argentina es la más grande y la más importante de habla hispana en el mundo, y es la tercera en número a nivel mundial después de la comunidad armenia de los Estados Unidos y de Francia. Lamentablemente, y esto sí realmente resulta muy triste, ningún tribunal internacional ha calificado a este suceso lamentable como un genocidio. Y la paradoja de esto es que fue perpetrado antes de que la comunidad internacional aprobara en las Naciones Unidas la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito por Genocidio. Es decir, no había un marco legal donde encuadrarlo cuando sucedió. Y claro, esto juega a favor un poco del Estado turco de no reconocerlo. Cierro con esto, Jo. Te cuento lo siguiente. Y salgo un poquito de tema para volver luego al genocidio. ¿Saben ustedes que en su obra de teatro En la muerte y la doncella, el escritor chileno-argentino Ariel Dorfman cuenta la historia de una mujer que había sido torturada salvajemente durante la dictadura pinochetista en Chile? Cuando finalmente llega la democracia en nuestro país vecino, por un hecho casual, logra encontrar a su verdugo, a quien reconoce por su tono de voz, claro, porque esta mujer había estado todo el tiempo vendada, ¿no es cierto? En un hecho fortuito lo encuentra por la calle y lo reconoce. Bueno, resulta que esta mujer lo secuestra, lo ata a una silla y lo presiona durante días, exigiéndole que reconozca lo que le había hecho. Cuando finalmente el hombre lo admite, la mujer lo deja en libertad. Lo perdona, sí. ¿Vos sabés, Orujo, chicos, que el reconocimiento de la culpa por parte del victimario es para la víctima el primer paso para intentar conseguir una cierta paz? Frente a la magnitud criminal del genocidio no cabe la indiferencia ni se puede aceptar los silencios, y mucho menos este absurdo negacionismo. Justamente de eso se trata la dolorosa lucha que por décadas ha venido sosteniendo el pueblo armenio. Y así hablamos del genocidio armenio, hablamos de Nunca Más, subimos al Twitter también las vías de comunicación para la trata de personas. Vamos a subir ahora información para que vos puedas ver y leer y aprender sobre el genocidio armenio. La verdad que China ataca Kamchatka es ese personaje que nos lleva a volar por todos lados, pero que además nos transmite a través de José Mariano, de nuestro José, esas cosas que no entendemos y que seguramente tienen que ver con el ahora, pero tendrán que ver con el mañana. De eso se trata un poquito Provocación, de eso se trata, por eso te invitamos a entrar a @provocacionong, a Provocación ONG también en Facebook, y de alguna manera difundir información, comentar algo que el otro no sabe, saber sobre aquello que no sabemos, y de alguna manera poder continuar ese legado de la memoria, eso que invita a llevar, a volar de un lado hacia el otro. Así que bueno, gracias, Jo, por lo del genocidio armenio, y siempre durante la semana también nos estuviste tirando en Twitter un montón de esas novedades que pasan de largo en los diarios, pero que lo que agradecemos es la forma de trasladarla a un lenguaje sencillo. Escuchamos un poquito de música, dale para donde quieras, Pablete, unos minutos de música y ya volvemos para saber qué dicen los oyentes, para hablar un poco de esto de los viajes de ida y de vuelta, y para que Fernando Massino, nuestro invitado, nos diga quién es para él un barrilete cósmico.